Buenas noches. El Instituto Cultural Nuestra América les da la bienvenida al conversatorio de la Cátedra de Estudios Marxistas, Política, Movimientos Sociales y Cultura en América Latina. Como parte de los homenajes por los 200 años del natalicio de Carlos Marx, esta noche contamos con las intervenciones de Margarita Muñoz, economista, docente de la Universidad de Guayaquil y miembro del Frente Unido de Mujeres; Winston Alarcón, abogado, secretario general del Partido Comunista del Ecuador; Miguel Cantos, investigador social, secretario de Organización de la Juventud Comunista del Ecuador. Y luego de las ponencias abriremos un breve foro. Muchas gracias. Buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente al Instituto Cultural Nuestra América. Gracias a todos ustedes por participar, por acudir a estos homenajes que se están realizando a nivel nacional por el bicentenario del natalicio de Carlos Marx. Ruth ya mencionó la temática en la medida de las aportaciones que se van a realizar cada una de las conferencias. Para nosotros es fundamental, antes de dar inicio, si era necesario señalar algunos criterios. Para nosotros es fundamental, como lo dijo en algún momento Atilio Borón, retornar a Carlos Marx, retornar al estudio del marxismo frente a las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales en que vive Latinoamérica. Si es necesario fundamentar nuevamente ese regreso al marxismo desde las categorías de la sociedad, de la política, y cómo la confrontación y la reivindicación de los sectores populares frente a la arremetida neoliberal. Es necesario regresar al estudio cada vez más fuerte académico, ideológico, y principalmente que esto sea una herramienta o un motor para poder ir construyendo procesos sociales que tengan la posibilidad de generar un proceso de transformaciones profundas, como desde hace algunos años se ha venido señalando. El segundo punto, que invitarlos nuevamente a varias de las actividades que está realizando el Instituto Cultural Nuestra América, y señalar de que el Instituto Cultural es parte del emporio académico que viene desarrollando el Comité Central del Partido Comunista del Ecuador. El Instituto Cultural Nuestra América tiene aquella finalidad: generar un proceso de investigación y de desarrollo cultural y antropológico en la sociedad ecuatoriana, y desde estos meses viene generando su trabajo académico, su trabajo intelectual en la ciudad de Guayaquil, porque el instituto no es nuevo. El instituto fue creado en el 2007 y durante estos años se ha venido desarrollando su trabajo académico y su trabajo cultural en la ciudad de Quito, y desde hace 2 meses hemos iniciado las actividades culturales y académicas en la ciudad de Guayaquil. Así que nuevamente bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos primero con la ponencia de Margarita Muñoz. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación hecha a mi persona por el Instituto Cultural Nuestra América. Es un placer, es un orgullo para mí estar junto con mis camaradas departiendo estos instantes de conocimiento del marxismo, que es tan importante y tan trascendental para la vida de los pueblos del mundo. Y el beneficio del marxismo ha sido grande, porque las propuestas que ha hecho el marxismo dieron un vuelco trascendental en la vida político, social, económica y cultural de los pueblos. Cuando participa, cuando plantea desde el materialismo histórico hacia el materialismo dialéctico, con el enfoque del materialismo dialéctico, los procesos de cambio que se dan en una sociedad, para lo cual hablar del marxismo es algo muy profundo. En todo caso, haremos lo posible por llevar al conversatorio los puntos más importantes que destaca Marx en su estudio de las teorías marxistas. Por tanto, el tema que tengo es la influencia de Karl Marx en la economía. Aquí es importante resaltar que la economía marxista es la escuela de pensamiento económico
inspirada en la obra de Carlos Marx. En el Capital desarrolla la mayoría de los conceptos fundamentales, tales como fuerza de trabajo, trabajo, salario, capital, ganancia, plusvalía, con las respectivas teorías de la plusvalía, cuota de plusvalía, masa de plusvalía, teoría del valor, donde él plantea que la teoría del valor se esconde dentro del sistema capitalista. ¿Por qué? Porque no se aprecia realmente cuál es el papel del trabajo en el proceso productivo y el valor que ésta tiene en la sociedad, en los valores agregados en la economía. Por tanto, también destaca la explotación de que es objeto el trabajador en el campo, en la ciudad, el trabajador asalariado. Explotación, teoría del valor, trabajo, son los aspectos que destaca Marx en sus propuestas económicas del capital. Son parte de los principios económicos por él y su apoyo al socialismo revolucionario y la revolución del proletariado. A su vez, como metodología en el materialismo histórico destaca las premisas de que partimos son reales, dice Marx, de las que solo es posible abstraerse en la imaginación. Los individuos son reales, su acción y sus condiciones materiales de la vida, las ya hechas y las generadas por su propia acción. Estas premisas pueden comprobarse por la vía puramente empírica, plantean Carlos Marx y Federico Engels en sus obras. El materialismo histórico representó una revolución en el pensamiento humano y un quiebre de las formas previas de entender la base del cambio en varias sociedades humanas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la explicación desarrollada por Karl Marx, es en el análisis de la estructura económica de la sociedad donde radica el problema de la solución en función a las relaciones económicas de producción, partiendo de la producción, distribución, cambio y consumo de los bienes materiales, que se realiza en el proceso de trabajo, en donde el ser humano participa con su fuerza de trabajo y crea valores, definiendo a la fuerza de trabajo como el elemento activo, la parte en la que se estructura no solamente la parte intelectual, sino además la parte física, espiritual del hombre y que crea valores, haciendo la diferenciación, por tanto, entre trabajo necesario y trabajo adicional. El tiempo de trabajo necesario, el tiempo de trabajo adicional, en la que se crea en esta relación de tiempo de trabajo necesario adicional la plusvalía. En palabras de Marx, existe una coherencia en la historia humana, porque cada generación hereda las fuerzas productivas desarrolladas previamente y a su vez las desarrolla más antes de pasarlas a la siguiente generación. Eso en colaboración con Federico Engels en el estudio de la familia, la propiedad privada y el Estado, se verifica claramente el proceso de desarrollo y el proceso de intercambio y el proceso de creación de los bienes materiales, a la par que se desarrolla también la familia. En lo que se refiere al enfoque materialista dialéctico, el proceso de cambio que se da en la materia es permanente e igualmente lo son los elementos que entran en acción, como es el caso de la sociedad, que cambia al desarrollarse las fuerzas productivas frente a las relaciones de producción que en un determinado momento frenan su grado de desarrollo. ¿Por qué las relaciones de producción en un determinado momento frenan su desarrollo? Porque ellas son pasivas frente a la dinámica que plantea las fuerzas productivas. Entonces, el análisis de la estructura económica de la sociedad es donde radica el problema de la solución en función a las relaciones económicas. Bueno, tenía una diapositiva, iba a presentar así el triángulo que ellos plantean, y entonces vemos que la escala, a modo de ejemplo, de la producción que va de la sociedad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo, sociedad socialista, tiene una escalera ascendente que da hacia el progreso. ¿Por qué se da esta situación? Porque es un proceso de desarrollo dialéctico. En el caso de la sociedad capitalista, feudalista y esclavista, tenemos la propiedad privada sobre los medios de producción. Esto es el desarrollo de las fuerzas productivas, elementos materiales con que participan los seres humanos para transformar los objetos de trabajo. Esa distribución de ese trabajo está en función a la propiedad.
En el libro de Engels se analiza este punto en forma sistemática planteada desde el estudio de las etapas del desarrollo histórico socioeconómico, y así se plantea la evolución histórica de los instrumentos de trabajo en los estadios del estadio del salvajismo inferior, medio, superior, que va desde la infancia del género humano y desde a la etapa superior, donde ya se ven claramente los avances hacia la invención del arco y la flecha. La caza se convierte en una de las ocupaciones regulares, etc. En síntesis, el salvajismo es el periodo en que domina la apropiación de productos de la naturaleza. Los productores artificiales del ser humano, las producciones artificiales del ser humano están destinadas sobre todo a facilitar esa apropiación. Y luego vendrá la barbarie, también asimismo en su estadio inferior, medio, superior, donde en el inferior ya hay la introducción de la alfarería, y en el estadio superior se da la fundición del mineral de hierro, y paso al estadio de la civilización con el invento de la escritura alfabética y su empleo para la notación literaria. En síntesis, la barbarie es el periodo en que aparece la ganadería y la agricultura. Además, se aprende a aumentar la producción de la naturaleza por medio del trabajo humano. Por tanto, en estos estadios se va viendo paso a paso cómo se da este proceso. La civilización, por tanto, es el periodo en que el ser humano sigue aprendiendo a elaborar los productos naturales que toma de la naturaleza y a los que él le da una transformación. Por eso, en este punto, la transformación Mar es clarísimo y dice que el hombre tiene un papel determinante en este proceso, donde no solamente es que depende de esa situación, sino que es un transformador. Y el carácter de transformación de la participación activa del hombre en el trabajo es lo que crea las nuevas condiciones del desarrollo de la sociedad, productivamente hablando. Asimismo, la familia, que la dividen en consanguínea, conalúa, sindiásmica, a la monogámica, también expresa sus fases de desarrollo. En esto se basa el materialismo histórico, en la que entra en relación con el materialismo dialéctico como enfoque fundamental, que va desde lo cualitativo a lo cuantitativo. Aquí se desprende la formación de las clases sociales, que va asociada a la distribución social de trabajo, relacionada con el excedente que se generaría en la producción, que esta a su vez comenzaría con la división natural del trabajo por sexo y luego por edad. Posteriormente se haría la primera gran división social del trabajo, que separaría a las tribus agrícolas de las tribus pastoras. Unas se dedican al cultivo de hortalizas, y con la utilización de herramientas más innovadoras para la época se domesticarían animales salvajes, vacunos, caballar, etc., originándose la segunda gran división del trabajo, que estaría dada por la separación de los artesanos y comerciantes. Y luego tendríamos el inmenso desarrollo que tiene la sociedad, llevándose hasta los actuales momentos. En relación al enfoque dialéctico, lo estudia centrado en la relación y el cambio, que percibe el universo como compuestos de objetos dinámicos, interrelacionados y en constante cambio y movimiento. Uno de los componentes es la abstracción. La abstracción es un término fundamental en el estudio de las teorías económicas marxistas, porque logra comprender cómo los procesos van sucediendo y cómo se puede lograr separar el todo para lograr hacer una abstracción. Entonces, en los que se puede abstraer objetos y también relaciones y procesos de cambio. Una abstracción puede ser extensa o estrecha, plantea. Puede centrarse en generalidades o aspectos específicos y puede hacerse desde varios puntos de vista. Ejemplo, una venta se la analiza del comprador o vendedor. Ejemplo, la deducción dialéctica de categorías que son formas para la economía, la forma mercantil, la forma monetaria, la forma capital, etc., deben ser deducidas sistemáticamente en lugar de ser captados de manera externa. Y aquí, en esta parte, hace el análisis de la transformación del dinero en capital y demuestra cómo el dinero es parte en la fórmula dinero, mercancía, dinero incrementado, parte del proceso de mercancía, dinero incrementado, las relaciones de intercambio, y en la fórmula general del capital. Esta situación la divide en dos partes: mercancía, dinero, mercancía, venta, la compra, hacia dinero, mercancía, dinero, compra, venta, que es los ciclos en que actúa el proceso de circulación del dinero. Y en ese proceso de intercambio de valores no es el objetivo dinero, el objetivo es dinero incrementado en el sistema de capitales. Por tanto, el dinero incrementado en este proceso
que es una contradicción de la fórmula general del capital, aparece misteriosamente un tercer elemento, el que compra y el que vende simultáneamente. Entonces tenemos ya hay dos, uno que vende, dos que compra, y tercero, uno que compra y vende simultáneamente. Y entonces ese es uno de los méritos de Marx, y explica muy claramente estos procesos. Al iniciarse el proceso de circulación de mercancía, se inicia su trayectoria, dice, que indica su tendencia. Esa es su tendencia, convertirse en capital. La de convertirse en capital, el convertimiento del dinero en capital, que es simultáneo con la participación en el proceso productivo del trabajo a través de la fuerza de trabajo como creadora de valores. Y en eso hace la diferenciación con Adam Smith, cuando Adam Smith señala que justamente el trabajo es uno de los elementos fundamentales, pero Carlos Marx explica que es la fuerza de trabajo que entra en ese proceso como creadora de valores, en el proceso del trabajo, porque el proceso del trabajo es inmenso, pero esa fuerza de trabajo, puntualmente hablando, es la que crea esos valores en un tiempo y espacio, en un tiempo de trabajo socialmente necesario, como él lo trabajaría y lo plantearía. Y entonces plantea, para avanzar un poquito, la otra parte dice que entra en ese proceso, cuando estamos entrando en el proceso de la inversión, es que el capital, por lo tanto el capital industrial y la inversión de dinero es la conversión de determinadas mercancías que mediante un proceso se transforman en otras mercancías que después serán vendidas por más dinero y se lo realiza por ciclos. Y así tenemos que el dinero mercancía está dirigido a la producción, a la mercancía incrementada, al dinero incrementado, y esto significa que es la primera fase del ciclo capital-dinero, entrando la segunda fase del ciclo capital-dinero, mercancía para la compra de fuerza de trabajo, mercancía para la compra de medios de trabajo, dirigido a la producción, al incremento de mercancía. Por tanto, la siguiente fase es mercancía incrementada, dinero incrementado. Y el ciclo visto en su conjunto va a estar dado por M más M sub M y D más D sub D. Es decir, incrementa cada vez el proceso, que va de una reproducción simple a una reproducción ampliada de capital, donde la reproducción simple es la parte de la reproducción ampliada de capital. Es la teoría marxista de la historia, que demuestra justamente que es no en ese proceso simplemente de la circulación de mercancías y del dinero que se da la creación de la plusvalía. Entonces se dan las contradicciones, y estas contradicciones llevan a crisis. Las contradicciones se manifiestan, ¿por qué? Porque por el orden inverso en que se desarrollan las mismas fases opuestas del proceso de circulación. Hay un orden que va a darse en la misma situación. Segundo, en MDM el dinero culmina siempre convirtiéndose en una mercancía empleada como valor de uso, esto es decir, gasto definitivo del dinero. Y 3, en DMD el comprador solo desembolsa dinero para recuperarlo como vendedor, es decir, por medio de la compra de mercancías, lanza a la circulación dinero que luego retira con la venta de la misma mercancía. Es interesante el proceso de estudiarlo en el proceso de las relaciones de intercambio que hace Marx, en el proceso histórico, que van de los valores relativos a los valores equivalentes, de los valores equivalentes a la transfiguración y al apreciamiento del dinero como forma de medida, que lleva en estos momentos también al dinero plástico, al dinero electrónico, etc. Es un proceso bien interesante que se describe en el proceso de intercambio de valores. Es decir, los intercambios de valores en la sociedad existió siempre el intercambio de valores, pero se da esa situación de la plusvalía o de la apreciación en cierto momento en que aparece el Estado, en que aparecen las clases sociales, en que se da todo esto excedente, pero los seres humanos han venido cambiando e intercambiando en los procesos, porque es una forma de facilitar el intercambio, es la que nos plantea. Y habla de la mercancía, otro mérito de Marx es hablar de la mercancía como un bien que tiene un valor de uso y un valor de cambio. Y hace un desarrollo pleno de esto, ¿no? Es importantísimo. A mí me encanta analizarlo, reanalizarlo, a lo mejor lo entiendo, no lo vuelvo a entender, lo vuelvo a comprender y lo vuelvo a analizar. Entonces habla de por ejemplo, el ejemplo de los valores de uso, cuando se habla del hilandero, el que hace el hilo y el que hace el traje, el famoso ejemplo del hilo y el traje.
las relaciones que existen entre el hilo y el traje. Si no hay hilo, no hay tela, si no hay tela, no hay traje. Por tanto, aquí se desprende también el doble carácter del trabajo que tiene en este proceso el trabajador o la mercancía como valor de uso del trabajador. Y el valor de cambio está en relaciones de intercambio permanente. Entonces, es el trabajo humano a la cantidad está dada a igual a la cantidad de trabajo socialmente necesario para producirla al tiempo que es igual al tiempo que se requiere para producir una mercancía en un tiempo dado. La teoría del valor es una de las teorías más importantes de Marx, a la par que la plusvalía. Sostiene que el valor de una mercancía es el tiempo de trabajo socialmente necesario invertido en ella. Para obtener beneficios, los capitalistas compran la única mercancía capaz de producir valor, la fuerza de trabajo. Entonces, los salarios se mantienen en niveles relativamente bajos, solo suficientes para la subsistencia del trabajador y su familia, es decir, tiempo de trabajo necesario, además de otras necesidades, condiciones morales históricamente. Consecuentemente, teorizó que la brecha entre el valor que produce un trabajador y su salario es una forma de trabajo no remunerado o trabajo explotado, conocido como plusvalía. Así tenemos en el Ecuador un sueldo de $386 más o menos, el aproximado, y frente a un capital que está en dependencia de la relación de la composición orgánica del capital. ¿Cuánto se invierte en esa composición orgánica del capital? Un sueldo de $386, un PIB de 97.8 miles de millones, un ingreso per cápita de 5.968.98. Esto es la distribución social del trabajo en los países desarrollados y entra en crisis e impacta en la economía de los países en vía de desarrollo cuando, hablando de PIB, entramos con los países en vías de desarrollo que están graficados y aquí cobra mayor vigencia la teoría de Marx. Cuando vemos que el PIB del Ecuador, por ejemplo, como les decía aquí, frente a que Estados Unidos, por tomar claro, son economías diferentes, pero economía capitalista igual, ¿no? Ya lo entiendo, tiene un PIB de 20.512 billones al 2017 y al mismo tiempo observamos que una población bajo la línea de pobreza de 15% tiene también líneas de pobreza y está también la relación de las relaciones desiguales de intercambio. Líneas de pobreza, una fuerza laboral de 156 millones y un desempleo del 4.4%. En el Ecuador estamos hablando, sí, Ecuador sí, de población bajo la línea de pobreza, según los datos del INEC, 25.5% y una fuerza laboral de 7.7.506.619 personas. Fuente del INEC y del Banco Mundial. Tasa de pobreza por ingresos, 22.9%. Entonces estamos viendo que esa tendencia de la reproducción simple de la ampliada y la división social y la división internacional del trabajo se acrecenta cada vez más con el proceso de la globalización, que no enfoca todos los problemas que tiene cada economía de un país en los países desarrollados, capitalistas, etc. Bueno, esa es mi pequeña propuesta, trato de recortar un poco. Sí, es altísimo, ¿no? Es imposible de otra manera. Y entonces, a ver, ¿alguien me preguntaba antes? ¿Alguien me preguntaba algo? No, después. Entonces, muy bien, ok, gracias. Gracias, es mi colaboración. Bueno, a continuación, la mecánica luego de las ponencias, la idea sería hacer un breve conversatorio un poco para dilucidar algunas de las temáticas. Vale recordar de que este conversatorio, si bien es cierto, es propicio para destacar el papel de la contribución de Marx en los procesos sociales, también es necesario un poco la diversificación de las temáticas. Por eso para nosotros es fundamental analizar desde la teoría de la economía, la política actual, la coyuntura actual y así mismo de la cultura. Así que a continuación, Winston Alarcón, secretario general del Comité Central del Partido Comunista del Ecuador. Gracias, compañero. Quiero comenzar felicitando a la compañera Margarita, que ha hecho un recorte pero extraordinario de la teoría marxista y nos ha hecho entender fácilmente los puntos fundamentales del origen de la teoría marxista
y cómo nosotros podemos aplicarla en la práctica social. En todo el mundo se está celebrando aún ahora, en este momento, los 200 años del nacimiento de Carlos Marx. En Alemania, donde él es originario, se han practicado más de 600 sesiones y auditorios donde se ha discutido la teoría y la problemática que ha presentado el marxismo para la humanidad. Y digo para la humanidad porque estamos comprendidos todos realmente. Al parecer el marxismo, al parecer Carlos Marx, con su teoría, que no es una cuestión dogmática, teórica, tomada de los libros o tomada de conclusiones, sino de la práctica misma que Carlos Marx hacía en sus propuestas. A tal grado que estaba íntimamente vinculado con los movimientos obreros, los movimientos campesinos, los movimientos sociales, que le procuraban la información necesaria para poder lograr llegar a conclusiones de las que nosotros felizmente hemos acabado de escuchar por parte de Margarita, desde el materialismo histórico hasta el materialismo dialéctico, que es lo fundamental de la teoría marxista. El espectro de Carlos Marx, como decía, recorrió en un principio Europa y después todo el mundo. El desarrollo social capitalista logró, como bien lo escenificó y lo señaló Vladimir Lenin, a la formación de lo que es el imperialismo en todas partes del mundo. En nuestra época, en nuestro tiempo, el imperialismo norteamericano. Pero este señalamiento y la presencia mismo de los países imperialistas, llámese Inglaterra, Francia, Portugal, España, por no decirlo también, y finalmente, pues para aliviarnos en el tiempo, el imperialismo norteamericano, pretendieron por todas las formas habidas y por haber desnaturalizar los principios marxistas, combatiendo el marxismo en toda su esencia y tratando de distorsionar, si no enfrentando al marxismo, distorsionándolo, haciendo creer a la gente que ellos mismos eran marxistas y que tenían sus propios criterios. De ahí se desprendieron algunas teorías, especialmente, y no estoy en contra de los sociólogos, pero la sociología ocupó un lugar destacado en la forma como se podía combatir al marxismo, dando otros lineamientos, otras direcciones que poco a poco podrían hacer olvidar a Carlos Marx y hacer que Carlos Marx no tenía razón, o le daban razones secundarias. Me ocupó el honor de estar en un congreso de sociología en Moscú y yo le preguntaba a los rusos, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que ustedes están presentes en este congreso de sociología donde se está hablando de otras teorías ideológicas y políticas? Es muy sencillo, dice. Nosotros venimos aquí y planteamos la teoría marxista y no hay quien nos pueda rebatir. Tranquilamente. Imagínense, estamos hablando de unos 30 años, 40 años atrás. Y eso es muy cierto. La teoría marxista, desde todo punto de vista, no ha podido ser revertida, no ha podido ser devuelta al pasado, ni ha podido ser superada por ninguna otra ideología, por ninguna otra teoría. Ha habido sociólogos reconocidos mundialmente que han pretendido ocupar el puesto de Carlos Marx, pero les ha sido imposible. Los últimos 20 años, y de 20 años poco a poco hasta nuestra época, en Europa
no se hablaba de marxismo, especialmente luego de la caída de la Unión Soviética, que dijeron, bueno, ya no es necesario ni siquiera tomarlo en cuenta Karl Marx. Pero eso fue totalmente desvirtuado y logró el marxismo abrirse paso en todos los teóricos políticos y sociólogos de Europa y asentarse firmemente como la única y real teoría revolucionaria de la humanidad que encuentra la salida de los pueblos para una nueva sociedad. Y felizmente, digo felizmente, en estos días, no sé si ustedes han podido escuchar o ver también, porque ha sido puesto en la pantalla de televisión, las resoluciones del Comité Central del Partido Comunista Chino, donde se destaca al marxismo como la única teoría revolucionaria del mundo y la teoría por la que tiene que seguir todos los pueblos del mundo, y la obligación de todos los militantes del partido y todas las fuerzas sociales de China para aprender del marxismo y cómo puede ser llevado a la práctica. Esto, por supuesto, nos complace desde todo punto de vista, ya que como Partido Comunista nosotros nos basamos en la teoría del marxismo y del leninismo por el caso de la aparición del imperialismo como parte del desarrollo del capitalismo. Entonces, vale que nosotros utilicemos todo lo que nos ha enseñado en este momento Margarita y todas las condiciones que encontramos en la sociedad para plantearnos una salida revolucionaria que es la única que existe, la salida hacia una nueva sociedad, la sociedad socialista. El otro día estuve en un foro también y me preguntaron, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre comunistas y socialistas? ¿No? ¿Cómo es que los socialistas quieren también el socialismo y los comunistas también quieren el socialismo? Pero nosotros no avanzamos solo al socialismo, vamos al socialismo, desarrollamos la práctica política con el socialismo, pero avanzamos hacia una nueva sociedad, la sociedad comunista, que es la base fundamental para el desarrollo de toda la humanidad. Y eso no lo podemos